Jesús Beades, Sí. muy buenas tardes, caballero. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy bastante bien, muy fresquito, muy a gusto. Sí, bueno, estamos en septiembre en Sevilla. Septiembre, Sevilla es... 5:30 de la tarde. ¿Qué se puede esperar? Pues fresco, agradable. Como Finlandia, estamos Claro. deseando... Me sorprende no verte con Rebequita. Bueno, porque me debo a la cámara. Efectivamente. Jesús, bueno, ya en serio, muchísimas gracias por sentarte con nosotros un rato. Gracias a vosotros. Bueno, pues hablar sobre educación. Este canal se llama Escuchemos a los docentes y nos apetece mucho escucharte a ti, entre otras muchas cosas, porque tú también eres docente. Sí, señor. Y si te parece, incluso antes pues, de ponernos a hablar de los muchísimos temas que tenemos para hablar, preséntate un poquito para la gente que no te conozca. Tú eres profesor de primaria. Yo soy maestro, como se dice en primaria, maestro, y a los de secundaria se les dice profe, aunque algunos niños te dicen profe también, pero bueno, de los propios docentes, maestro. De primaria, involuntario, porque yo hice lo que se decía magisterio, aunque no se llama magisterio entonces, se llama maestro, especialidad, la que sea. Y yo hice maestro de especialidad de educación musical, porque la gente me dijo, hombre, tú siendo músico, esto lo vas a hacer fácilmente, lo vas a hacer bien, te va a gustar, y además pues puedes conseguir un trabajo, decían, puedes conseguir un trabajo fácil y cómodo. Entonces, fíjate lo que te dijeron. Llevo ya más de una década descubriendo qué significaba eso. ¿Has encontrado a quien te lo dijo y le has hecho algo? No, ¿O de momento estás en ello? Entiendo que eso depende de la perspectiva. O sea, si estás trabajando en la obra, estás trabajando en la mina, estás asfaltando, evidentemente, a priori es más fácil y cómodo, pero claro, eso es según y cómo. Entonces yo he acabado en primaria, quiero decir, el ámbito es primaria, la etapa, pero quiero decir que he acabado dando clases de matemáticas, de lengua, de conocimiento del medio, que es como ahora se llama naturales y sociales y de vez en cuando lo cambian, de plástica, que es básicamente dibujo, aunque otras cosas también, y también de música. ¿Pero tu especialidad es música? Mi especialidad es música, pero en un colegio como el que estoy este año, música 2 y 5 horas. ¿Qué es cuál? ¿En qué colegio? El colegio se llama Baltasar de Alcázar, Aquí en Sevilla, que está en Sevilla, enfrente del barrio de San Pablo, sí, por Kansas City. Un colegio muy pequeñito, muy peculiar porque tiene muy pocos alumnos. Muy pocos alumnos. Tú de todas maneras llegas a la docencia, tengo entendido, un poco tarde, ¿no? Es decir, es decir, que venías ya a hacer cosas. Claro, yo llego a la docencia, yo estaba trabajando en el Ayuntamiento de Sevilla, yo era peón, de hecho casi todo el tiempo trabajé en el servicio de limpieza, a la vez que posiblemente es el mejor trabajo que he tenido hasta ahora, el mejor trabajo, digamos, con nómina, ¿no? También estaba a la vez haciendo música, yo llevaba muchísimos años haciendo música en directo con distintos grupos, entonces pues estaba alternando las dos cosas, ¿no? Y mientras trabajaba en el ayuntamiento hice la carrera de maestro y luego, como hice idiomas, pues me hice un certificado de inglés, me apunté a la bolsa bilingüe, entonces años después me llamaron para trabajar en la bolsa bilingüe y me vino bien. Luego todo el ayuntamiento se había acabado, me vino bien y entonces entré a trabajar de maestro por la bolsa bilingüe. Entonces yo daba música y otras asignaturas en inglés durante varios años. ¿Qué tipo de música hacías y haces? Yo como músico, bueno, a mí me gustan muchos tipos de música, pero yo profesionalmente he tocado en grupos de versiones. He tocado en un grupo de versiones de los Beatles, se llama Los Escarabajos, en el que ha tocado Media Sevilla, pero bueno, que ahí ha tocado... Pero yo estuve durante un año muy intenso y aprendí mucho de los Beatles, de Paul McCartney y de todo eso. Y yo era ya amante de los Beatles desde pequeño, pero bueno, ahí aprendí mucho. Y luego estaba en distintos grupos de versiones, también en algunos grupos de canciones propias, entre el rock, el blues, la canción de autor, o sea, bueno, un espectro muy amplio. Incluso hice un disco de folk y de música irlandesa, en fin, tengo intereses amplios en música. Jesús, ¿leer no sirve para nada? Leer, gracias a Dios, no sirve para nada, porque las cosas que importan no sirven para nada. Es así. Esto es cuando una madre me viene y me dice, pero esto que usted quiere que aprenda el niño, ¿para qué sirve? Y tú le dices, señora, gracias a Dios, para nada. Y claro, luego se lo explico, digo, me sirve para muchas cosas, pero principalmente para que su cerebro se desarrolle y ganen habilidades mentales y personales, y en autonomía, y en capacidad de superación de la frustración, y en lo que ahora llaman habilidades y estrategias de aprendizaje, y todas esas cosas que son básicamente lo que los clásicos castellanos llamaban desasnar.
Sí, en el barroco se decía hay que desasnar al niño, porque se entendía que para salir de la condición de animal el ser humano tenía que educarse. Hoy día no se puede decir eso, pero evidentemente si no se educa a un ser humano, pues queda como sin hacer, ¿no? Déjame que deje eso ahí en suspenso Sí. y vuelva luego, porque si quiero ahorrar que la pregunta que te acabo de hacer, algunas personas que nos ven sabrán por qué te la hago, tú sabes por qué te la hago, pero no todo el mundo sabe por qué te la hago. Tú acabas de publicar, o has publicado hace un tiempo, un libro que se llama justamente Leer no sirve para nada. Sí, es un título sensacionalista, es un título clickbait, porque es una colección de pequeños ensayos o artículos enlazados entre sí, pero sobre distintos autores literarios, que constituyen un testamento personal, es un testimonio mío de amor a los libros, a unos cuantos en concreto y a unos autores en concreto, y el por qué, ¿no? Es muy biográfico y a la vez pues digo mis opiniones y tal. Porque cuando la gente dice leer es muy bueno, digo, bueno, pues depende de lo que leas, ¿no? O sea, leer es muy bueno, no lo sé. En general te diría que sí, pero depende de lo que leas. Lo que sí digo es que si lees para algo, realmente no eres lector. El que lee para algo, voy a leer, y eso sale en Cuéntame. Antonio Alcántara quiere ascender socialmente, quiere tener un marchamo cultural, un cierto prestigio, quiere estar en otra posición y tiene ese complejo de inferioridad cultural del que ha venido del pueblo y se tuvo que poner a trabajar muy joven y no tiene cultura como sus hijos que sí han ido a la universidad. Y entonces hay unos capítulos muy, muy simpáticos, hay un capítulo en que se pone a estudiar la enciclopedia. Que eso sale ese gag también en Friends, cuando Joey se pone a estudiar un diccionario, es lo que digo, entonces solo se sabe palabras hasta tal letra. Entonces pasa más o menos lo mismo, y entonces empieza a usarlas. Entonces palabras por A, por B, por C, las va metiendo en la conversación, pero realmente no. ¿Y eso sería creíble hoy día? ¿Hoy sería creíble que alguien hiciera eso por aprender? No, hay una cosa que se le parece, que es el que aprende por pequeños vídeos de Instagram, shorts de YouTube y pequeñas cositas, pequeñas píldoras que ve por las redes, que duran poco tiempo, por esta velocidad de fragmentariedad en la que estamos, ¿no? Y entonces de repente se ve esto. Te das cuenta que de repente una persona se te pone a hablar de las matanzas en Camboya en tal año. Tú dices, a mí me suena esto, y digo, claro, a mí me ha salido el reel también, el algoritmo tuyo y el mío están parecidos. Entonces digo, este está hablando de las matanzas en Camboya y lo ha sabido ahora. Ejemplo es el asesinato de Charlie Kirk. Ahora mismo se distinguen las personas que se ponen a medio alegrarse de que hayan matado a esta pobre persona y otras a condolerse, y te das cuenta de los que no sabían quién era ayer. O sea, que no sabían quién era. Curioso, sí. Entonces, lo más parecido sería ese picoteo que hay por redes de gente que se quiere sentir al día y leída y culta, y lo que contiene es una pátina de unos segundos de reel o unos minutos de reel. Aún así, yo creo que se puede aprender mucho viendo reels. Te voy a hacer una pregunta difícil, para empezar las preguntas difíciles. Tu perfil es un perfil particular, ¿no? Es decir, músico, profe, y resulta que nada más y nada menos que lees y publicas libros. Yo no creo que sea un perfil muy habitual entre los docentes de primaria. De primaria no, pero de secundaria sí. En primaria, en los maestros de música sí es común que tengan grupos de música o que ejerzan la música de manera como instrumentista o como lo que sea. Sí, ¿no? Yo me refiero más a la lectura, a la escritura. Eso es más común en los maestros de música. Respecto a la lectura, bueno, no es que yo me encuentre que los maestros lean poco o lean mucho, es que en general en la sociedad no se suelen dar conversaciones sobre libros leídos recientemente en cualquier ámbito laboral, en la sala del desayuno y tal, o sea que eso no es nada reseñable en maestros. O sea, pero estás diciendo que la gente que se dedica a la docencia, lo habitual es, porque puedo entender que la gente que está fuera de este mundo pues lea más o lea menos, pero entiendo que un ámbito donde la gente debería leer y documentarse y tener alguna afición, alguna inquietud lectora, sería justamente entre la docencia. Yo he encontrado que en general no se lee, pero como en el resto de la sociedad. Es una representación en primaria
te encuentras a alguna persona aficionada, que tú te das cuenta que son de los que tienen ganas de volver a su casa y tumbarse, o bien con el móvil, o con el Kindle, o con un libro en papel, a leer, porque tiene esa afición, como una afición. Hay alguna gente, pero en general todo el mundo se queja de me gustaría leer más, pero es que no tengo tiempo, estoy muy ocupado, llego muy cansado, los niños... Porque lo que sí encuentro es que sí hay un cierto prestigio de la cultura. Es decir, si te encuentras que aunque uno haya dejado de leer o no lea porque siente que no tiene tiempo o lo ha abandonado, sí se siente en falta y siente que aquello es prestigioso. Es decir, si se entera que tú has publicado un libro, les parece aquello relevante. O sea, ¿Y lo leen? Bueno, lo leen, no sé si lo leen, yo no se lo proporciono, ni se lo voy a infligir, te tienes que leer esto. Pero son gente es que estoy generalizando mucho, pero me he encontrado personas que tienen nostalgia de haber leído en el pasado o de tener tiempo ahora para leer, eso lo encuentras. O sea, encuentras que es prestigioso la lectura, pero afición a la lectura, y yo lo entiendo, es muy difícil hoy día, existiendo Netflix, o sea, como no tenga uno una afición de tipo adictivo, ¿no? Necesitas ese y te has hecho ya ese hábito, es normal, está ahí Netflix, está el móvil y los reels de Instagram, que es un continuo y aquello ya te proporciona satisfacción y luego te duermes porque estás cansado. Yo entiendo que la lectura está durante horas de los lectores empedernidos no se dé habitualmente, yo lo entiendo. Oye, y un docente que no tiene esa inquietud, porque al final leer no es solamente pasar la vista por encima del libro, sino supuestamente leer te aporta reflexión, te aporta un conocimiento quizás más amplio, más complejo de la realidad, depende de lo que leas, evidentemente. Quiero decir, ¿alguien que no hace ese ejercicio puede luego ser un buen docente? Es que yo estoy en el ámbito de primaria. En el ámbito de primaria nos conformamos con que los padres no nos acusen de nada malo, lleguemos al trimestre y hagan los papeles suficientes y los niños pasen de curso y hayan aprendido lo que buenamente se pueda dentro de las limitaciones que tenemos, que son muchas. En primaria estamos a la supervivencia y en infantil también, claro, lógicamente. En secundaria me dicen, a ver, yo la mayor parte de escritores que conozco que no viven solo de la escritura son docentes o de primaria, perdón, o de secundaria o de universidad. Entonces, ahí sí se encuentran muchos escritores. Es curioso porque en esos ámbitos es donde menos oyes hablar de vocación. O sea, en secundaria y en la universidad tú no oyes hablar de vocación. En la universidad ves a gente poniéndose la zancadilla para escalar por un escalafón. Y en secundaria son gente que se ha hecho una oposición y está ahí porque tiene que trabajar y comer de algo. Entonces, luego ahí nadie se plantea vocación ni nada. Hay gente que son filósofos, matemáticos, químicos, no sé qué, que dan clases. Entonces, en primaria sí hay más gente que quiso ser maestro de primaria como primera opción, no es mi caso, como primera opción, y en primaria es que no es una cuestión en realidad de lectura, no hay un déficit de lectura entre los maestros, siempre será mejor que un maestro sea más culto, pero es que en primaria estamos en un nivel ahora en el que eso ni aflora, porque lo que se dilucida en primaria en cuanto a contenidos es ínfimo, es una cosa mínima, que una persona con buena voluntad y que le ponga empeño y quiera, aunque no tenga mucha cultura, podría explicar a los niños, porque estamos hablando de aprender a sumar y restar y de que comprendan una frase simple. Y los niños en primaria hoy día no comprenden lo que leen. Y ya ahí da igual que el maestro se haya leído a Pemán, a Unamuno o a Rosa Chacel. Da igual, eso es que queda muy lejos. Eso es raro que se manifieste en el aula. Ahora bien, llega una directora como la que tengo este año que plantea que como se cumplen 100 años del manifiesto surrealista, quiere que el proyecto del centro sea el surrealismo en el Baltasar de Alcázar. Y yo, ole. ¿Se podrá meter eso? No sabemos si se podrá meter, pero se va a intentar y se ha recibido a los niños con cuadros surrealistas en una pantalla cuando hemos llegado y con la música de Camarón de La leyenda del tiempo, que tiene una letra de Lorca, bueno, y unas imágenes, digamos, influidas por el surrealismo, que no sea el libro. O sea, que entiendo que vais a trabajar por proyectos. Bueno, se hace lo que se puede. Cuando se habla de trabajar por proyectos, muchas veces eso es una ficción.
Sí. O sea, hay gente que lo lleva hasta la última consecuencia. En muchos casos es una cosa que está ahí como hilo conductor, como algo que vagamente da color a todo, pero que realmente no se puede. O sea, trabajar por proyectos, esa es una discusión aparte, la de trabajar por proyectos. Pero este año se ha planteado que como proyecto unificador de todo el centro, me parece muy bien, y siempre que pueda incidiré en eso. No sé hasta qué punto los niños de primaria pueden acceder a ese concepto. Yo lo primero que le dije a la directora es, mira, el único problema con esto es que hay mucho contenido del surrealismo, de las películas, cuadros y poemas y no sé qué, que son para adultos. O sea, que si yo salgo con un niño, por mucho que yo esté enseñando cultura, me va a venir luego el padre a quejarse, usted le ha puesto al niño y sale una teta. O sea, que en un cuadro de Dalí. ¿Eso les escandaliza también a los Claro, a los padres les escandaliza que tú a los niños les expliques algo en el que salga una palabra que es malsonante. ¿De pecho le escandaliza? Sí, a mí me vino una madre diciendo que ya había puesto pornografía. Y era, ¿Qué habías puesto? Pues, creo que un cuadro, una cosa así, que había salido un cuadro. O... Sí, yo creo que era un cuadro. Esas cosas pasan, continuamente puesto a que eso ocurra. Yo veo, a ver, si por una parte no estamos enseñando nada y por otra parte estamos dedicando el año al surrealismo. Yo no sé si soy yo, pero yo percibo ahí un escalón brutal, ¿no? Es decir, entre la falta de conocimiento y que de pronto nos vayamos a algo tan específico que me parece interesantísimo, desde luego, pero no será quizá demasiado utópico. Empecemos por ahí. Es utópico, pero claro, ten en cuenta que yo me he alegrado de que la directora, esta que es nueva además este año, plantee ese tema, ¿no? ese lema, porque me da a mí la libertad de sacar de ahí un montón de material interesante en música, en lengua, en donde me dé la gana, hasta en matemáticas. Hay unos versos de poeta en Nueva York que dice: debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato, debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero, yo os escupo a la cara, o sea, y cosas que los niños no entienden, pero digo, bueno, tengo bula porque puedo meter a Lorca en clase de matemáticas o en clase de plástica por la pintura puedo meter a Magritte, o en vez de copiar como a veces copiamos en mis clases cuando doy plástica, las meninas que hacen sus versiones, o la noche estrella de Van Gogh que hacen sus versiones, pues cogemos un Magritte chulo que haga para los niños dibujar una manzana, una cosa que están habituados, pero a lo mejor la manzana la tiene un señor en la cabeza. Bueno, creo que es un tipo de pintura que a los niños les puede gustar, el mezclar esto con esto, una cosa con la otra. No ya Dalí es mucho más caos para los niños, de perspectivas y de retorcimiento de la figura, pero Magritte es equilibrio todo. Es como soñaría un funcionario. Dice, tiene un sueño surrealista. Sí, pero de funcionario de aduana. Es decir, manzana, bombín. Nube, sol. Caballo, árboles. 2 elementos. Entonces, digo, bueno, pues esto se puede trabajar en primaria. Podemos trabajar con esto en primaria. La mezcla de 2 elementos dispares. Oye, pues yo me he alegrado porque imagínate que el proyecto se hubiera llamado Trabajemos la empatía a través del cambio climático. Que suena totalmente verosímil, ¿no? O sea, seguramente algún cole tiene algo así. Empatía y cambio climático. Y ahora ve qué hago yo ahí, ¿sabes? Reciclar, separar los tampones de la botella y... ¿Con empatía? Claro, con una carita pintada. Con empatía. Sonriente en el reciclaje correcto y una... No lo sé, estoy haciendo... O sea, que yo me alegro de que este año sea ese el lema. Pues me parece muy bonito. ¿Cosas de verdad que tú me estás diciendo, me estás haciendo en broma? ¿O realmente hay un colegio que dedica todo el año a pintar caritas en las botellas? Dile que no, por favor. A ver, en los coles hemos estado años recogiendo tapones de plástico porque decían que con eso se conseguía no sé qué. Y yo he escuchado de todo. He escuchado que con eso conseguían la lucha contra la leucemia. Y yo decía, pero ¿cuál es la relación? Yo no lo sabía, pero había un seño de religión o de no sé qué que de repente decía, buscaba una campaña que había por ahí, nos la pasaba, hay que recoger todos los tapones y tal. Bueno, después no lo sé. Después ¿Ya no lo hacéis? Yo eso lo he visto en varios colegios, después he dejado de verlo. Ahora como los tapones vienen unidos a la botella y si lo quitas estás trayendo el apocalipsis, ¿no? Dice Greta Thunberg que si tiras del tapón y arrancas el tapón de la botella, viene el cambio climático. Bueno, entonces ahora no se puede hacer, pero que esas cosas sí las hay en los colegios. Muchas cosas que se hacen en los colegios son bien intencionadas, aunque algunas sean un poquito vagas, quiero decir.
el Día de la Paz, pues vamos a hacer algo por la paz mundial. ¿Y qué se hace? Un cartel con una persona que sonríe y pone paz y la que pone guerra está triste, para transmitir que la paz es buena, la guerra es mala. Y yo digo, sí, eso es verdad, pero hemos hecho una mañana entera con esto, o 2 mañanas coloreando este cartel. No, pero es que trabajan las competencias de tal y cual, sí, pero que aquí tenemos unas cuantas horas a la semana muy reducidas después de las efemérides, las fiestas, las no sé cuánto y tal, y habrá que hacer porque el niño aprenda a leer, ¿no? Entonces, a mí me parecen bien todos los saraos y todas las festividades y todas las efemérides. Y a mí yo me apunto a todo. O sea, yo en general apoyo las iniciativas, no me pongo en contra. No soy de esa gente que digo, esto no quiero hacerlo, lo otro. No, yo lo hago. Lo único que pienso es que el tiempo es muy limitado y después el niño termina una etapa o termina un ciclo y no sabe leer, no sabe escribir, no sabe sumar, no sabe rezar. Esa es mi preocupación en primaria. Sí, pero a ver. Yo en primaria me conformo con que al salir de primaria sepan entender un texto que han leído o expresar una idea simple en un párrafo. Y no estoy exagerando. Es lo único que yo me conformaría. ¿Qué pasa? Que me encuentro amigos de la universidad, profesores de la universidad que me dicen, y yo aquí también me conformaría con que yo entendiera lo que ponen en el examen y que se sepan expresar. Entonces veo que lo que está ocurriendo en la educación es ya global. Pero yo no quiero esta noche tener pesadillas y estoy viendo que las voy a tener. A ver, ¿en serio me estás diciendo que en primaria lo único que se hace es colorear tapones? No es lo único que se hace. Lo que yo creo que no es lo único que se hace, al revés. Nosotros estamos haciendo de todo el día y los niños están trabajando con sus libros y escribiendo en sus cuadernos y haciendo sus cosas. Pero ese tipo de actividades, por el día contra la violencia hacia la mujer. Son 6 años la primaria, que no son 5 claro, minutos. pero todos los años, para todo el mundo, hay el día de efemérides, el día de Andalucía, el día de la paz, el día contra la violencia hacia la mujer, el día de no sé qué, llegan las navidades, son efemérides que hay. Después hay un día especial que ha salido ese año, por lo que sea, porque va a haber una maratón solidaria o una carrera solidaria, echamos una carrera de sacos en el cole, que además se hace muchos vídeos para ponerlo en Facebook, que quede muy bien, y vienen los padres, y entonces yo estamos contentos, damos una vuelta. Todo eso está muy bien, pero que tú vas sumando. Ya no hay tiempo. Y te quita mucho tiempo, claro. Y no es tiempo, sobre todo es energía. Claro. El docente le consume mucha energía toda esa actividad de efemérides, porque además luego vienen los planes. El plan de igualdad, obligatorio. El plan de no sé cómo se llama, alimentación saludable, que lo suele coger de educación física, que es básicamente fomentar que coman fruta y a veces lo hacen de manera competitiva con un cartel donde se apunta si uno ha traído fruta o un bollicao. Son planes. El plan de biblioteca, estupendo, ese es obligatorio, vale. Pero después hay otros optativos que se pueden coger o no, y hay gente que los coge. El huerto. Pues hay una señora que se dedica al huerto y se lleva a los niños allí a plantar. El plan de no sé qué. O sea que además vas metiendo todas esas cosas y luego un día viene la policía a dar un curso sobre educación vial, ¿no? Y luego hay un día que hacen una salida al centro cívico porque les van a enseñar no sé qué. Que ojo, ese tipo de cosas son muy buenas, que salgan a ver algo fuera es muy bueno. Chavales que no han visto nunca el centro de Sevilla. O sea, hay chavales haciendo una salida a su centro cívico para ver una exposición con unas fotos allí sobre la infancia en Vietnam y cómo viven, que está muy bien, que no han visto nunca la Catedral de Sevilla. O sea, que yo prefiero hacer una salida a la Catedral de Sevilla. Lo que pasa es que es un gran riesgo para los maestros sacar a los niños del centro. Aunque esté todo firmado y tal, tú estás sacando a 20 niños por la calle. O sea que, y se hace por los niños. ¿Qué pasa? Que cuando tú sumas todo eso, más un día que te has puesto malo y no has podido ir, cuando te das cuenta que se me acaba el trimestre y el niño todavía está silabeando cuando lee, a lo mejor a finales de segundo o incluso principios de tercero, y tú dices, esto no era así cuando yo era chico. Pero Jesús, yo en primero de EGB sabía leer. Pero ¿no será que estáis intentando usurpar el papel de las familias? Y te lo explico. Yo, cuando iba al centro de lo de fuera, la ciudad de fuera, me llevaba a mis padres y claro. a mis padres. Es cierto. Y quiero decir, y la tortilla de patatas, pues la hacemos en casa. Claro. Es decir, hay una serie de cosas que se supone que el niño debe aprender en sus relaciones con sus amigos, con su familia, con su... pero claro, si todo lo queréis hacer vosotros, claro, por razón no os queda tiempo para enseñar nada. Es que depende del centro en el que estés y el barrio en el que estés. Hay barrios en que tú dices, a ver, es que este niño es la primera vez que ha salido del barrio, por ejemplo.
O este niño es la primera vez que come fruta para desayunar. Pero bueno, ¿y esos padres qué hacen? Bueno, porque hay padres que, ¿sabes? Que hay situaciones muy chungas. Hay niños que no tienen, hay niños a los que los padres les han quitado la custodia y viven en un centro de estos de acogida luego les buscan familias de acogida, pero están primero en un centro de la Junta y te vienen a clase. Después hay gente que los padres, por lo que sea, motivos sociales del tipo que sea, no se encargan, y hay niños que es cierto que la primera vez que a lo mejor comen para desayunar frutas es ahí, porque todo el día lo que le dan es un paquete de algo, ¿no? Un paquete de Doritos, o no sé, y tú eso lo ves. O sea, que ahí es donde tú dices, mira, esto lo veo justificado. Este niño, si no, de ninguna manera, ¿sabes? O sea, hay situaciones muy duras. Sí, sí. Y yo cuando he ido al centro con los niños digo, estos niños a lo mejor no hubieran visto la Catedral de Sevilla nunca, y está aquí. Sí. O sea, que está a un autobús de distancia, y nadie los lleva. O sea, que hay centros en los que eso puede tener más sentido, porque eso está siendo educativo para ellos, y sobre todo les está viendo un poquito dice, llevar a los niños al cine. Yo he ido con todo el colegio al cine, y yo digo, ¿y esto para qué? Esto que vayan por la tarde. Pues luego que hay niños en ese cole que jamás han ido a un cine. Entonces, para ellos es flipante ir al cine. Estamos entrando en asuntos que son más de tipo humanitario, pero es que eso ocurre. Entonces, depende del colegio. Ahora, mi preocupación, que también soy padre, y digo, bueno, pero yo qué querría, es que estos niños salgan del colegio con unos hábitos de trabajo y de responsabilidad propia y sabiendo leer y escribir y las 4 reglas, como se solía decir, que parece que estoy reduciendo mucho, pero que eso cuesta, según dice el informe PISA, no lo estamos haciendo. Entonces, eso es lo que algo se ha hecho mal en estos años. Jesús, déjame que te pregunte, porque no quiero que se me vaya. Cuando Sí. tú has estado hablando antes de los días de toda la celebración, de todos los eventos que hacéis, las salidas y tal, eso, no sé por qué, igual estoy equivocado, quiero que tú me lo confirmes o me lo desmientas, eso imagino que tiene que generar una cantidad de burocracia impresionante, ¿no? Pues mira, la burocracia no es tanta, porque la burocracia no es tanta en eso. La burocracia es infinita en otras cosas absurdas. O sea, la burocracia del maestro parece que casi se justifica por decir, bueno, que vivís muy bien, haced algo. Y muchas veces consiste en copiar de un PDF una cosa para ponerla en un Word y pegarla allí, generar otro PDF y subirlo tú a un sitio, porque antes lo entregabas en papel e iba a una carpeta de la jefa de estudio. Ahora subes a un sitio, al Seneca, que se llama irónicamente la página nuestra, ¿no? Donde dormirá el sueño de los justos, porque nadie va a leer eso, porque todo el mundo sabe que eso lo has copiado de un sitio y lo has pegado en otro. O sea, ahí no hay nada original. ¿Y para qué hay que hacerlo si nadie se lo lee? Porque si un docente no programa de manera sistemática y adecuada, es un irresponsable y no es buen docente ni nada, dice la ley. ¿En serio? La ley de Dios, bueno, la ley. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo. Yo considero que casi todo lo que tiene que hacer de papeleo es prescindible. ¿En qué sentido? Primero, son cosas que luego no lee nadie. Hay algunos documentos que son importantes. Si tú tienes un diagnóstico de tipo el que sea, de tipo de salud del niño, que tiene que ver con su salud mental o física del niño, que sea relevante y que esté en un sitio, en una ficha, que hoy día es online, pero antes era una carpeta, y que tú puedas acceder a él y mirarlo, y un registro de qué se acordó con eso y qué se va a hacer con ese niño a lo largo de un ciclo, por ejemplo, es bueno tenerlo ahí, tiene que estar ahí, para que alguien lo sepa. Pero aquí no, aquí se quiere que sea de ese niño y de todos todo el tiempo. Cuando a lo mejor no hay nada que anotar, pues el niño tiene un 7 en conocimiento de medio y otro tiene un 8 en matemáticas, ¿qué vas a anotar? Pero hay que anotar, y hay que anotar un montón de ítems de un montón de cosas que nadie va a leer. Entonces, solo te van a decir que no lo has hecho. No lo has hecho para que lo hagas. Pero una vez que lo hagas, nadie lo va a leer. O sea, yo una vez me di cuenta que en un procedimiento que había que hacer en sexto, porque al final de etapa hay que hacer un montón de papeleo, me di cuenta que lo único que se exigía es que estuviera hecho. Entonces, ahí había algo en que había que puntuar del 1 al 4, no sé qué historia competencial que yo no comprendía y que era repetida una y otra de todos. En fin, salvo los casos extremos de niños con graves problemas, de niños que deberían haber repetido pero no repiten porque hoy día no repite nadie, salvo eso que tienes ¿No repite nadie? Hoy no repite. Sí, algunos repiten, pero muy poquito. Entonces, salvo esos casos,
Todos los demás yo lo que hice fue poner un 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, para acabar cuando antes, porque es mejor que dediques el tiempo a tus clases y a tus niños y a escucharlos que a estar allí, frustrado con un ordenador, con un internet que se va, con unos... ¿sabes? Entonces, la mayor parte del papeleo es para nada. Sobre todo porque está muy mal hecho, es muy feo, es muy incómodo de trabajar, de rellenar, de tal. Y muchas veces es palabrería que tú copias de un sitio para pegar en otro, que no es nada original. Lo que tú pones original o distinto de un niño es muy poquito. El resto es todo faramalla de metodología, no sé cuánto, criterios de evaluación, nada de qué. Va a decir, sí, pero es que tienen que quedar claros los criterios de evaluación. Ahí están, cópialo y pégalo. Si es que ya te lo he dado la evaluación. Pero al final tú evalúas al niño porque tú sabes lo que tienes que evaluarle al niño. Jesús, ¿por qué no me hablas un poco de tu formación pedagógica y de bueno, todo lo que has conseguido a través de esa formación pedagógica, si realmente te ha ayudado, que entiendo que sí? Yo líbreme Dios de que alguna vez se diga de mí que yo he tenido formación pedagógica. O sea, yo lo último que querría en mi vida es que alguien me asociara a mí con la pedagogía. O sea, la pedagogía es el mal de la educación. ¿En serio? La educación obligatoria al menos, ¿no? Primaria y secundaria. Y yo diría que de la educación media y... ¿Pero cómo va a ser eso? Bueno, la pedagogía es lo que nos ayuda. Esto es una exageración, ¿no? pero yo las materias de pedagogía que tuve que estudiar en la carrera, que me las daban profesores de psicología o de la facultad de pedagogía, eran en general páginas incomprensibles. O sea, era una serie de palabras barajadas de un modo y de otro, pero las mismas, que eran palabras mágicas. Cada época tiene sus palabras mágicas. Por ejemplo, inclusivo. Inclusivo es una palabra mágica, ¿no? Proceso de enseñanza-aprendizaje con un guión en medio. Eso tiene que aparecer cada 20-25 líneas, tiene que venir una vez. ¿Qué más? ¿Igualitario? Igualitario. Programar. El concepto de la programación de aula, la estrategia, táctica, actividad, programar. Entonces, son una serie de palabras que tú dices, bueno, eso hacen falta, sí, pero que están espolvoreadas. O sea, yo me he leído libros en lo que el contenido yo no lo encontraba nunca. Eran palabras puestas en distinto orden, las mismas todo el tiempo. Y yo no entendía nada. Eran todo cosas muy teóricas. Yo tenía un libro que se llamaba, en la carrera, Bases psicopedagógicas de la educación especial, que yo decía, esto de la educación especial me interesa. Yo no aprendí nunca nada de la educación especial, pero lo psicopedagógico estaba muy presente. Y yo tengo el libro guardado porque todavía me pasmo viendo páginas que digo, he pasado 3 páginas y no me estoy enterando. Y es repetir lo mismo en distinto orden una y otra vez. Para que la educación sea inclusiva, tenemos que diseñar para nuestra programación distintas tácticas y también estrategias de elaboración de actividades con una óptica siempre inclusiva, en la que nuestra pedagogía, porque además son alérgicos a los puntos y seguidos, en la que nuestra pedagogía esté imbuida por esa visión. Aquí viene una muy buena, holística, que es con H y con tilde, ¿sabes? Holística. Entonces, esto que estoy diciendo, página tras página tras página, yo nunca me enteré de nada. Qué mareo, ¿no? Estos eran profesores que venían de pedagogía, de psicología, que están colocados en sus facultades y dan unas clases de magisterio. Y yo siempre me di cuenta, decía una, porque no podemos ser maestrillos, hay que ser docentes, no maestrillos. Y tenemos que programar y prever el tiempo en que vamos a desarrollar esa actividad, pero antes de prever el tiempo que vamos a desarrollar esa actividad, tiene que estar previsto el contenido que vamos a trabajar y los objetivos, que hoy día estaría cancelada, claro, porque ya se ha ido a la porra lo de objetivo y contenido. Ahora es criterios de evaluación para conseguir que unas competencias, porque este rollo de las competencias vino después. Yo estudié con otras palabras mágicas. Las palabras mágicas eran contenidos, objetivos, diseñar las actividades, evaluación y tal. Entonces, ahora no, ahora es competencial, que es una palabra mágica. La palabra mágica de ahora en primaria, supongo que en secundaria también, es competencial. ¿Qué significa? No se sabe. Un niño saca un 3 en matemáticas y dice, bueno, pero vamos a ver si ha adquirido las competencias. Que el examen tenga un 3 no significa que no haya adquirido las competencias. Y digo, ¿cuáles son las competencias? Pues ahí lo pone. Claro, tú te lees cuáles son las competencias y es verdad que es delirante lo que viene. ¿Qué pone? En matemáticas había un criterio que decía que había que educar
la relación emocional del niño ante esas actividades matemáticas dentro de un contexto cultural andaluz que no... ¿Qué? ¡Un gazpacho! No, que yo lo tengo por ahí guardado, ¿Qué? que cada vez que lo leo la gente no se lo cree. ¿En serio? Y eso es un criterio, que te viene en un desplegable en el Seneca para que tú lo pongas. Vamos a ver, maestros buenos hay muchísimos. Y los maestros sobreviven, echan la ley, echan la trampa. Y el maestro llega, el maestro de toda la vida, que sabe cómo hay que aprenderle al niño para que aprenda matemáticas, dice, sí, yo lo hago todo. Y pone sus competenciales y su historia, las pone en el Seneca, hace todo lo que le diga la jefa de estudio, y lo hace y dice en la reunión las palabras mágicas para que los demás piensen que es buena persona, porque si no hace lo competencial no le pone persona. Entonces, y luego al final la clase es la misma. Y hay que apretarle igual al niño para que se centre y estudie, no se distraiga, y traiga la tarea hecha y vaya madurando en trabajo y en conocimiento y ver dónde falla, dónde no falla, ayudarle al que necesita más ayuda, ayudarle más. Si hay un apoyo en clase, que todas esas cosas suceden todos los días en la aula, pero toda esta faramalla burocrático / pedagógica que hay, tú no te vas a encontrar un maestro o un profesor de secundaria que le guste, le parezca bien y piense que sirve para algo. Bueno, miento, algunos hay neoconversos, hay como devotos de lo que diga la ley y que te miran mal como tú hables con desdén de lo que dice la ley. Pero eso yo creo que se cura con el tiempo. O sea, son gente normalmente joven que acaban de hacer las oposiciones y están muy imbuidos de que... porque todo lo que conocen es muy teórico, ¿no? Eso es lo que me parece a mí, pero no lo sé. ¿Y alguna vez te ha venido algún profesor de secundaria a exigirte o a recriminarte el hecho de que le mandáis alumnos sin conocimiento de nada? Y bueno, es decir, porque claro, tanta celebración y tal, está muy bien, pero claro, luego hay un nivel superior en el que los alumnos supuestamente tienen que tener algún conocimiento de algo, ¿no? Eso es inevitable, pero esto es una escalera, ¿no? La mayor parte de mis amigos escritores, bueno, una gran parte de mis amigos escritores son profesores universitarios o de secundaria, uno de las dos, ¿no? Los profesores universitarios flipan porque ellos nunca soñaron en sus sueños veinteañeros de yo voy a llegar al escalafón cuando por fin se muera el catedrático y tal, y yo herede, o cuando me coloquen en tal cosa, cuando para mí va a ir tal plaza porque por fin tengo tal cosa y tal, todo ese mundo que me cuentan, que a mí siempre me agota cuando me lo cuentan y tal, pero bueno, que viven los universitarios. Bueno, y ellos nunca pensaron que se van a encontrar exámenes en los que no se entiende lo que está escrito, o que no tienen una relación con lo que se ha dicho, y que encima los alumnos después se enfadan como tú le digas que es que se tiene que estudiar un manual de algo porque no se ha enterado. Eso me ha pasado. Me lo cuentan compañeros míos que me dicen, sí, te viene el alumno y tú le dices, mira, si esto no lo entiendes, te recomiendo este libro como apoyo. Y ellos responden airadamente, un libro, mira, leo yo ahora, hombre, estaría bueno. Eso en filología. Entonces, claro... Perdón, eso en filología. Sí, hombre, me ha leído un libro ahora. Entonces, claro, ellos te cuentan eso y dicen, la culpa es vuestra, le dicen a los de secundaria, que los mandáis así. Y los de secundaria te dicen, ¿y yo qué puedo hacer si a mí me llegan sin saber leer? Y entonces me miran a mí. Y ahora yo miro a mi compañera de infantil que me dice, sé que cada día vienen peor de casa. Que las compañeras de infantil te lo dicen, las que llevan 25 años te dicen, cada vez vienen peor de casa. Ojo, estamos hablando de una época preletrada, preescolar. No es preescolar porque está en la escuela, el segundo ciclo de infantil. Pero que vienen de donde vienen es de la familia. Y te dicen, cada vez vienen peor de casa. Y tú dices, ¿peor en qué sentido? Tú te pones a analizarlo. Hombre, que no admiten autoridad ninguna, que tú le dices que hagan una cosa y antes cuando una maestra que era enormemente grande te decía seriamente, haz esto, tú lo hacías o tú por lo menos te asustaba un poco y decías, bueno, yo voy a obedecer, ¿no? No retiren nada que se les ha dicho, al momento se levantan y se van. No, si se les niega una cosa o se les quita algo porque no es el momento de hacerlo, berrinche tras berrinche tras berrinche, tú dices, bueno, eso, si no se le pone solución, si no se le mete mano ya a formar a ese niño, a educar a ese niño, eso sigue después, sigue en primaria, en secundaria, en todos lados. O sea, hay niños que tú le dices, tal día hay que entregar tal trabajo, y el único requisito para aprobar esa asignatura es entregar ese trabajo medio bien hecho, y no lo trae.
Y luego te mira con estupor, pero ¿por qué has suspendido? Digo, ¿por qué no trajiste el trabajo? Pero bueno, yo qué sé, es que se me olvidó. Bueno, pues por eso he suspendido. Pero bueno, y eso no es justo. Pero no es justo, porque si era el día tal y todos los han entregado y tú no lo has entregado. Y no lo admite. Y lo peor es que luego viene el padre y te dice, es que usted, me parece muy injusto que usted suspenda a nadie por no entregar una cosa. Entonces, claro, eso si te das cuenta no tiene que ver ni con leer, no sirve para nada, ni con leer teatro ruso, ni Chekhov, ni la leche. Es una cosa mucho más básica, que es de educación. Es una cuestión muy básica, ¿no? Creo que la infantilización de la sociedad, que se está convirtiendo en cierto aspecto en algo muy parecido a una tiranía, a la tiranía de la apetencia, tiene que ver con que a ese niño no se le ha dicho esto no y esto sí, y hasta la hora tal cosa y hasta la hora tal otra, y ya está, y mantenerse en eso. Tú lo ves en primaria, es que los niños no admiten que tú le exijas una cosa, porque ¿qué me cuentas? Yo voy a hacer yo ahora esto, no me da la gana. Jesús, has dicho antes algo y no quiero quedarme sin preguntártelo, porque comentabas que en la formación del profesorado Sí. la imparte gente profesores de universidad, ¿no? Es decir, gente que viene de la universidad. Sí, es decir, casi siempre. Entiendo que con poca experiencia real de lo que supone estar en un aula, de primaria o secundaria. Habrá gente que haya estado en primaria, pero yo los que he conocido, todos eran, como yo hice en el magisterio de música, o sea, maestro de educación musical, algunos venían de ámbito conservatorio y tal, pero las que son de no musicales, las que eran didáctica de no sé qué, didáctica de no sé qué, eran, yo recuerdo que venían o de pedagogía o de psicología. O sea, ¿se puede enseñar a enseñar sin haber enseñado? Yo creo que no. De hecho, toda relación de lo que se estudia en la carrera con la realidad en el aula es pura coincidencia. O sea, hay chavales que estudian magisterio que cuando le toca la práctica, entrar en un colegio, le tocan las primeras prácticas, dejan la carrera. O sea, renuncian. Renuncian. Claro, es que ellos están estudiando una teoría sobre la programación súper controlada de cómo deben ser las cosas y lo ideal que es hacer esto así, con un montón de palabras mágicos pedagógicos postmodernos, que está muy bien, y ahora llegan a un aula donde aquello es la jungla y donde tienes que hacer que estén sentados y trabajando durante un tiempo, que hagan tal tarea, que luego hagan tal otra, que uno no le pegue al otro, que ahora qué hago yo cuando uno le pega al otro y tengo que dirimir, pero es que el otro le había dicho antes un insulto. Y eso de repente se dan cuenta que aquello es muy exigente, que exige mucha energía, mucha dedicación, mucho cariño, que es muy difícil y que todas esas teorías pedagógicas que de repente no se enseña mejor porque tú le añadas el adjetivo competencial a algo. O sea, vale, tiene que ser competencial, pero no se sabe la tabla del 3 porque no le da la gana y en su casa no le ha obligado a nadie, pues no se sabe la tabla del 3 y va a llegar hasta sexto sin saber hacer una multiplicación, sin recurrir a la calculadora. Oye, Jesús, ¿y no será, digo yo, me pregunto, ¿no será que hemos tenido que sacar todo eso que antes estaba y ahora no en la educación, que a cambio los chicos son más felices? Porque se habla mucho de la felicidad, de lo importante que es posibilitar su felicidad y que su equilibrio y tal. Mejor estamos consiguiendo eso y no nos damos cuenta, ¿no?, de que tenemos unas generaciones hiper felices e hiper equilibradas y nosotros nos quejamos de que no se saben los reyes godos. Primero, mi trabajo no es hacer feliz a un niño. Yo no soy el payaso Ronald McDonald, ni el que va a los hospitales infantiles con una nariz roja y con un ukelele. Mi trabajo no es hacer feliz al niño. De hecho, en gran medida mi trabajo es contrariar al niño. Mi trabajo es fastidiarle. ¿En qué sentido? En que el niño obviamente no quiere trabajar, quiere jugar a la pelota. Quiere levantarse y ponerse a tirarle pelotitas de papel al de al lado. Quiere ponerse a hacer lo que le da la gana, lo que le apetece. Y mi tarea es que haga lo que tiene que hacer para aprender, y eso es fastidioso. Luego, la felicidad es un subproducto. El niño que realmente se disciplina y trabaja y va trabajando y descubre que sabe hacer algo que antes no sabía porque se esmeró durante un rato y de repente no le parece tan difícil y se da cuenta que sabe hacerlo y el compañero todavía no, que hay un poquito de competitividad y de repente descubre que ya sabe. Eso produce una satisfacción a la que no se puede acceder hasta que no se ha fastidiado uno. Es una paradoja.
Es una paradoja. Mira, C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, y lo he dicho así para no parecer pedante y no decirlo en inglés, dice que hay una cierta relación conceptual entre el placer que te da leer la poesía de, él decía, un poeta romántico inglés, digamos nosotros, Gustavo Adolfo Bécquer, pero en su caso, y poder leer la Odisea en griego. Entonces tú leíste en un poeta romántico una alusión a el ánfora famosa de la urna griega de Keats, ¿no? Y es tan bellísimo esto, y entonces gracias a eso tienes tú ganas de leer la Odisea en griego. Y está muy bien. Ese acceso a esa belleza es más directo y más fácil porque el lector lee en inglés, en el caso de Lewis, en nuestro caso sería en español, y puede acceder a ella más fácilmente. Si no tiene una cierta formación y un hábito de lectura de poesía, no tan fácilmente, pero bueno, es mucho más accesible. Y se lee la Oda, que además es muchísimo más corta que un canto cualquiera de la Odisea o de la Ilíada. Dice, ¿qué pasa? Que para tú poder leer la Odisea en griego, el camino que va de aquí a aquí es muy largo y muy arduo. Y el estudio del Ariosto y de todo lo... O sea, todo lo que hay que estudiar en los verbos griegos y en la gramática griega y traducir farragosa, trabajosamente, para que tú algún día tengas el placer de coger un texto directamente en griego, además en alfabeto griego, leerlo y darte el pego y decir, esto lo entiendo. Eso pasa, se puede entender con el aprendizaje de inglés por parte de un español. Que a veces hay quien te dice, ay, que me gustaría entender así el inglés. Dice, bueno, pues el paso de A a B es muy largo, pero hay que hacer un montón de cositas por medio. Claro. Entonces, eso último se le puede llamar felicidad, es una especie de plenitud, ¿no? Pero es una plenitud porque uno ha vencido obstáculos y ha obtenido una satisfacción. ¿Qué pasa? Que lo que queremos es que el niño no se frustre y que sea feliz ya, ahora. El niño no puede ser feliz ya, ahora. Porque ser feliz ya, ahora y darle lo que te está pidiendo es convertirlo en alguien que no sirve para nada luego, que es inhábil, que no se puede enfrentar con nada. Y eso pasa con los niños muy pequeños. El niño consentido, el niño que a la mínima que llora se le da lo que pide. Eso es una receta segurísima para convertirlo en un tirano y en un insoportable conforme vaya creciendo. Y en el colegio pasa así. O tú te esfuerzas y haces lo que hay que hacer ahora, en vez de hacer lo que te apetece, que levantarte de una patada a la papelera. Pues no, hay que sentarse y hacer lo que hay que hacer ahora y yo te lo voy a explicar y vamos a aprenderlo juntos. Por eso cuando se me habla de felicidad digo, ¿qué es felicidad? ¿La de la satisfacción inmediata del impulso primero o la de algo que está después de un recorrido? Jesús, en una escala de 1 a 10, ¿cómo calificarías tu admiración por Rousseau? Por Rousseau, el cantante, Lamir Rousseau. El buen salvaje. A ver, el amigo Juan Jacobo, sí. Pues, a ver, es un señor que ha hecho mucho mal, pero es como el 50% del problema, ¿no? El otro 50% sería Hobbes, ¿no? Pues, yo qué sé, esos son dos modos de acercamiento a la realidad. Pensar que el ser humano es bueno y lo hemos estropeado echándole cosas encima, y la otra es pensar que el ser humano es un lobo, ¿no? Y hay que defendernos a unos de otros. Yo casi prefiero la segunda visión porque es un poquito más realista. O sea, la visión de que hay que poner contrapesos. O sea, muchas veces estos pedagogos que teorizan y hacen libros sobre cómo hay que enseñar se basan en un ser humano que no existe. En un ser humano que dice, es que hay que motivarlo. Es que usted no lo ha motivado. Dice, no, pero ¿motivado qué significa? Tener motivos, ¿no? Tener motivos. Hay que motivarlo. No, el ser humano, dejado a su suerte, es holgazán, no va a querer hacer nada, se va a tirar ahí sin hacer nada, mira el móvil, no va a hacer nada. O sea, no es una pendiente suave por la cual vamos a llevar al otro a la educación y encima se lo va a estar pasando bien. Eso es una fantasía. Y esa fantasía es muy dañina. ¿Sabes por qué? Que en el fondo dice, bueno, es que en el fondo son buenos chicos. Bueno, pues serán buenos chicos. El otro día me hace mucha gracia, lo voy a decir porque no lo digo yo, lo dice Manu Sánchez, el cómico, que se ha viralizado mucho un reel en el que le está diciendo, ya no hay niños tontos. Dice, ya no hay niños tontos. Antaño decía, este niño es tonto, ¿no? Y el otro es listo. Ya no. Ya todas las madres, como vamos de uno en uno a las tutorías, dice a todos los padres, y te quieres ir contento de allí, el maestro te dice, tu niño es especialísimo, tu niño es listísimo. Y dice, sí, mi niño es muy listo, pero lo que pasa es que no trabaja. Si quisiera trabajar es que llegaría donde quisiera, pero no le da la gana. Pero es muy listo, sí, es muy listo. El maestro le dice que es muy listo. El maestro no quiere problemas, el maestro quiere que se vaya ya el padre y que le dejen paz.
Hacemos mucho la ola a los niños, ¿verdad? Hombre, pero te voy a decir una cosa, yo entiendo a los docentes que lo hacen, porque en general el docente también es un trabajador que no quiere problemas. Y si tú no le haces la ola al niño, viene el padre allá a decirte el problema es tuyo, que no lo motivas. O sea, quiero decir que aquí hay que repartir responsabilidades, ¿no? Las familias, ¿verdad? Hombre, claro, pero esto que dice Manu Sánchez, dice, como vamos de uno en uno, todos salimos contentos diciendo, nuestro niño es muy especial. Dice, ya no hay tontos, dice, ¿y cómo después hay tantos tontos mayores? ¿Se vuelven tontos luego? Qué raro, ¿no? Es curioso que los cómicos están entendiendo mejor Claro, lo que es la educación. y digo, Manu Sánchez, qué envidia Los que tú pedagogos. puedes decir esto aquí si yo no digo profesaurio o mal maestro. Dice, bueno, sí, O te linchan. Bueno, lo de los padres es un caso aparte, hay de todo. Hay padres encantadores y padres que es que la culpa de su niño no trabaje y no estudie, o que su niño le haya pegado a otro niño, es tuya, ¿sabes? Porque no lo has entendido o lo has previsto antes. O sea, ahí hay una casuística muy difícil, pero es verdad que los docentes en general están desprotegidos, por lo menos la educación pública, que es la que yo conozco, están desprotegidos ante los padres que tengan un conflicto con un docente. ¿Y desmotivados? ¿Quién es? Los profesores, los docentes. A ver, es lo que te digo, yo creo que los más desmotivados son los que eran muy vocacionales, los que fueron pensando que educar era maravilloso y se encuentran con estos marrones de un niño disfuncional que da muchos problemas, disruptivo, que yo intento hacer lo que sea por él, pero los padres se ponen en mi contra, no me apoya el equipo directivo, en el caso que ocurre, ¿no? O la inspección y eso produce un mal ánimo y hay muchas bajas, sobre todo en secundaria, pero en primaria también hay muchas bajas, y muchas bajas son por problemas psicológicos, porque es verdad que aunque tú no seas muy vocacional, tú das mucho de ti. O sea, en un colegio por la mañana, la cantidad de energía que consume un docente es enorme. O sea, aquello es un trabajo, cuando la gente dice, es que en 5 horas ya está fuera, que la gente se cree que nada más que trabaja en 5 horas. Pero aunque solo fuera así, ¿Y tú? digo, ¿tú sabes cómo son esas 5 horas? Digo, ¿tú sabes que yo no puedo ir a hacer pis si no pido permiso y que alguien se quede con los niños? Porque yo no puedo. Los docentes somos los únicos trabajadores públicos que no tenemos derecho a parar para un café. Lo haces cuando no te toca guardia de recreo, entonces aprovecho que mientras corrijo unos exámenes me tomo un café. Pero oficialmente no hay derecho a hacerlo. Bueno, muy bien. No, pero tiene muchas vacaciones. Sí, sí. Yo a la gente que me dice tiene muchas vacaciones, le animo a venir una semana a primaria conmigo. Y de vez en cuando dejarlo solo yo a esa persona que maneje tal. Ya está, es la única respuesta que tengo. Vengo una semanita a mi trabajo y me explicas. Obviamente. Estamos terminando ya, porque nos hemos quedado sin tiempo. Se me ha hecho muy corto. Me quedaría aquí horas escuchándote, pero... no. Yo creo que ahora es cuando estoy bien. Ahora hacemos una hora más y te quedas con la segunda. Hacemos una segunda parte, cualquier día de esto, pero déjame que te haga una última pregunta. ¿Y tú cómo estás? ¿Mantienes las ganas? Porque, a ver, es decir, déjame que amplíe un poco la pregunta. Con este discurso tuyo, entiendo que no estás precisamente en el mainstream, ¿no? Es decir, de lo que es la educación. ¿Se puede vivir con este nivel de A ver, yo digo las cosas a veces muy exageradas. discrepancia? Para mostrar una especie de ejemplo universal o de símbolo, muy exageradamente. Pero muchas de las cosas que yo digo la piensan la mayor parte de los compañeros con los que yo hablo y otros de secundaria. Pero es un poco la rara avis, ¿no? No, yo en general los maestros son un colectivo muy quemado. Los que están menos quemados son los más jóvenes, los que hace menos tiempo que entraron, hombre, porque estaban con ilusión queriendo entrar y han entrado. Y les gusta trabajar con los niños y además es que es muy satisfactorio también cuando ese niño te coge cariño. Un niño al que tú lo has exigido y le has reñido y lo has puesto a trabajar y ha habido un forcejeo bueno, ¿no? Un forcejeo bueno, pero lo ha habido. Ese niño, el niño que más te agradece, más cariño te coge, es aquel al que tú más duro le has exigido porque ese niño nota que a ti te importa, que tú no pasas de él. O sea, para un docente es muy fácil no tener problemas de ningún tipo. Se va aprobando a todo el mundo, a todos los niños, a todos los padres se le dice que es un niño especialísimo y buenísimo, y tú llegas a las 2 de la tarde o llega junio y dices, hasta luego. Yo soy incapaz de hacer eso. Y tu niño delante es un ser humano, ves que las carencias que tiene y dices, vamos a arrimar el hombro, ¿no? Vamos a ponernos. Y te pones. Pero es verdad que es quemante. Es un trabajo... Mira, buenísimo. Un amigo mío que después de unos años ejerciendo en la práctica, en el oficio manual, la arqueología, en una excavación concreta,
logró entrar, pues por lo típico que suele pasar esto, para buscar una cierta estabilidad económica, casarse, no sé cuándo, pues se metió de profe de historia, ¿no? En secundaria. Otro día me lo encuentro, que ya tenía un par de niños. Y me dice, la mujer docente también, secundaria, y me dice, oye, ¿puedes dejar la docencia? Y yo, ¿cómo? Ya ahí lo miro con envidia. Me dice, sí, como yo soy arqueólogo, como sabes, pues estoy trabajando en no sé qué cosas administrativas, bueno, en un puesto administrativo seguramente público o semipúblico, estoy trabajando tal. Y digo, joder, y le digo, qué envidia, tío, ojalá pudiera yo, tal. Y dice, pues, a todo el mundo que se lo digo, los que no son docentes te dicen, pero ¿cómo dejas eso con las vacaciones que tenéis y el sueldo que tenéis? Todos los que no son docentes. Sí, todos los que son docentes me dicen, ojalá yo pudiera. Eso me dijo él el otro día, ¿eh? Su experiencia de estos meses diciendo eso. Oh, ojalá yo pudiera. Le dicen todos sus compañeros de secundaria. Pues qué pasa, ¿no? Bueno, y él trabaja muchas más horas, porque además está más lejos de casa y se tiene que levantar muy temprano y llega bastante más tarde por la edad y no tiene las vacaciones del docente y se ha ido voluntariamente. En matemáticas no encuentran profesores en secundaria, porque evidentemente, bueno, son gente que encuentran trabajo bien pagado en empresas y entonces no encuentran. ¿Qué pasa? Como no, esto no es Estados Unidos, esto es España, a los docentes tienen que pagar todo lo mismo. Pues no puede decir, venga, le voy a ofrecer el doble de sueldo y entonces vendrán profesores de matemáticas. No, eso no puede ser, porque eso es ¿vale? Pues ¿qué va a pasar? Pues nada, pues profesores de filosofía estarán dando matemáticas y los niños no aprenderán lo mismo. Pues. Hombre, pues yo creo que es una pena y con esto ya vamos a concluir y quizá también es una señal de alarma, ¿no? Es decir, para quien regenta esto de la educación y quien organiza esto de la educación, es decir, que empiecen a darse cuenta de que también, es decir, de que bueno, es un colectivo al que se ha empujado mucho, se ha ninguneado también mucho, pero que todo tiene un límite y que el límite puede estar cuando la gente empiece a no querer trabajar en esto. A ver qué hacemos entonces. Sí, siempre hay gente que quiere trabajar en esto porque es un trabajo, como todos los funcionariales o parecido, para el que sea interino, con un horario que aparentemente es moderado, después uno descubre que no es así, porque hay que hacer muchas cosas que no son en el aula, y con vacaciones, sobre todo está el rollo de las vacaciones. Mucha gente yo me he encontrado que me dice yo prefería tener menos vacaciones y que yo venga a trabajar a gusto y no aguantar esto. Así hay más gente en otros campos, ¿no? Que ahora no somos los mártires de nada, pero siempre va a haber gente, más que nada porque la gente joven que entra en la carrera no sabe cómo es. Entonces sigue habiendo gente nueva que va entrando al sistema, que quiere, que tiene mucha ilusión, que quiere. Vale. No creo que haya un problema en primaria. En secundaria lo está viendo con matemáticas. Llegará un día que lo haya con otras especialidades, por supuesto. Entonces, hay que mirar a los que tienen poder y dinero. ¿Qué hacen? Pablo Iglesias acaba de meter a sus hijos en un colegio privado de su urbanización donde vive, ¿no? Pero es que hace poco, ¿quién me dijo? No sé si se lo leí en una entrevista, no. Bueno, alguien le había dicho a otro, un escritor progresista, le había dicho a un amigo que con mucho dolor de su corazón había tenido que meter a los hijos en la escuela privada, porque hay que ver cómo estaba la escuela pública de su barrio y tal, por la cosa social, ¿no? También, ¿no? Entonces, y estos son gente que abogan por la escuela pública, porque aquí parece ser que todo lo que no sea abogar por la escuela pública es el demonio, ¿no? Bueno, vale, está muy bien abogar por la escuela pública, yo creo que haya una escuela para todo el mundo buena. El problema es, ¿qué es eso de buena? Si tú ves que los que tienen dinero y pueden no la eligen, ¿será que no está siendo buena? No solo porque lo diga el informe PISA. Entonces, claro, pues se dice, ¿entonces qué quieren ustedes? Maestro, ¿qué es lo que reivindican? ¿Más dinero? ¿Más dinero? No, si te das cuenta, los maestros no reivindican más dinero. Reivindican autoridad, reivindican evaluaciones reales. Si tiene que descender al abismo la categoría de España en los informes PISA, lo que sea, que descienda, pero que sea real. Dice, es que ahora hay menos abandono escolar. Pues, primero que es obligatorio estar hasta los 16 segundo, que aquí no se suspende ni al tato. Yo quiero que se pueda suspender de verdad y que no te venga nadie a discutírtelo y al final se le acabe aprobando porque sí, porque viene el inspector y dice que esto no puede ser. Yo estuve en una clase donde había 7 repetidores. ¿Será bueno o será malo? Yo conocía a esos 7 repetidores y eran todos muy justificados, ¿eh? Era una mafia de gente
de la época, que por supuesto pues no había hecho nada y el año anterior le habían quedado un montón de asignaturas, pues estaban repitiendo. ¿Pero qué tenía aquello? Que tú sabías que podías repetir. Claro. Eso era real y había septiembre. Y a ti te preocupaba probar y esperarte, porque si no, tú acababas repitiendo y a septiembre sin verano. Al eliminarse eso, al no importar nada, no tener consecuencias, no hacer o sí hacer, pues eso, por ejemplo, es una cosa básica y no tiene que ver con sueldo ni con vacaciones. Y después, lo de la ratio, tener menos niños en clase. Se suele decir, pues en mi clase éramos 40, no sé qué. Yo estuve en una clase que éramos 44. Era una clase en la que sí, cuando entraba el maestro, estábamos en silencio todo el mundo. Y venía el director y nos poníamos de pie. Y si te ponían una falta de comportamiento grave, te expulsaban a casa. No había que hacer 20.000 trámites primero y un consejo escolar y ya sí eso. ¿Pero se va a hacer eso? ¿Se va a meter autoridad real al maestro en las aulas y se va a suspender a los niños cuando realmente no sepan? No, porque eso les trauma y entonces eso es discriminatorio. Bueno, pues lo que tenemos es esto. Pues sí. Jesús Reaves, bueno, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por la claridad con la que dices las cosas. Otros días he estado mejor, yo no me he gustado, pero... Tú siempre estás fantástico. Pero gracias. Jesús, muchas gracias. A vosotros.